Señor les bendiga, hermanos. Amén. Sean bienvenidos en esta tarde a esta casa, amén, donde nos hemos propuesto adorar y alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que siéntase en libertad para adorar, para bendecir. Si usted tiene algún comentario, alguna pregunta, levante su manita y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder ayudarle, amén. Y si no, pues buscamos en la palabra y nuevamente le traemos la respuesta a aquella pregunta. Pero si tiene algún comentario, siéntase libre de poder hacerlo parte del discipulado en esta tarde. Amén. Sea bienvenido cada uno de ustedes. Yo quisiera compartir esta palabra que el Señor puso en mi corazón, oyendo, amén, a nuestro hermano apóstol César Enrique. El Señor ponía esta palabra en mi corazón. Amén. Y es que cuando nosotros miramos a nuestra condición, vamos a decirlo de esa manera, humana, podemos nosotros ver a través de la palabra la necesidad que nosotros tenemos de nuestro Dios, la necesidad que nosotros tenemos de nuestro Creador. Porque verdaderamente en el diario vivir nosotros pudiéramos quitar la mirada de nuestro Señor, pudiéramos quitar la mirada de nuestro Creador, pudiéramos quitar la mirada de aquella palabra que nos instruye, que nos enseña a cómo agradar a nuestro Dios. Es por eso que nosotros tenemos que estar siempre con el anhelo y el deseo de poder estar buscando de nuestro Dios, para que nuestras intenciones no cambien, para que nuestro corazón no sea movido a apartarnos de Dios. Nosotros tenemos que estar indagando a través de la palabra y introspectivamente dentro de nosotros para darnos cuenta cómo estamos viviendo. Y si por ahí hay algo no agradable a la voluntad del Señor, nosotros tenemos que traerlo delante del Señor y pedirle su ayuda. Pedir que Él nos restaure, que Él nos fortalezca, que Él nos encamine para andar en las sendas que Él ha declarado para la humanidad, para cada uno de nosotros. Mire, la palabra dice ahí en Génesis 6:5, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención, oiga esta palabra, que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Cuando nosotros meditamos en esto, que la humanidad, la intención a la cual fue de cierta manera sometida, fue a pensar solamente en el mal, a pensar solamente en cómo dañar, en cómo tal vez vengarnos, en cómo tal vez sacar beneficio de una situación, pero no de una manera justa, sino que de una mala manera. Y al ser la humanidad sujetada a esta intención de tener pensamiento continuo del mal, hermanos, podemos darnos cuenta la necesidad que la humanidad tiene de nuestro Creador, la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de nuestro Señor. Porque como lo decía anteriormente, en nuestro diario vivir nosotros nos movemos en medio de gente que no conoce al Señor. Nos movemos en lugares donde no se adora al Señor. Nos movemos en medio de gente que tiene un corazón perverso. Y si nosotros no estamos firmes en aquella convicción que Dios ha puesto por su palabra, nosotros pudiéramos ser movidos a practicar aquello que no es agradable al Señor, cambiando así la intención de nuestro corazón. Mas, hermano, el llamado a nosotros es que nosotros seamos conscientes, que nosotros vayamos a la palabra del Señor y que a través de la palabra nosotros podamos darnos cuenta cómo estamos viviendo a nuestro Señor. Miren lo que decía el predicador Salomón en Eclesiastés 7:29. Sin embargo, sí encontré lo siguiente, dijo el predicador: Dios creó al ser humano para que sea virtuoso. En algunas versiones de la palabra dice para que el hombre fuera perfecto.
Pero cada uno decidió seguir su propio camino y me tocó esta palabra, descendente. Descendente. O sea que cuando el hombre comienza a practicar aquellas cosas que no son conforme al agrado del Señor, nosotros podíamos meternos en ese plan del hombre. Nosotros comenzamos a descender. Comenzamos a descender. Porque nuestras intenciones van siendo dañadas, van siendo marcadas por lo que el hombre sin Dios hace. Mas el predicador nos habla de esto y nos dice de que Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, como le dije, para que sea perfecto. Pero cada uno decidió seguir su propio camino. O sea, el hombre decidió andar no conforme al agrado del Señor. ¿Cómo vemos esto nosotros? Lo vemos a través de su palabra. Cuando miramos a Adán y Eva, que al Dios darle su palabra le dijo, de todo podés comer aquí, pero de este árbol no podrás comer, ni siquiera lo toquen. Pero ¿qué pasó, hermano? Aquí es cuando la intención fue cambiada. Ya la intención no fue el agradar a Dios. Ya la intención no fue el hallar gracia delante del Señor, el obedecer a nuestro Creador, sino que la intención fue dañada para ver qué era lo que podría tal vez el hombre ser capaz. Entró en la humanidad el orgullo, entró en la humanidad la vanidad, entró en la humanidad el querer tal vez ser igual a Dios. Porque aquel que indujo a la humanidad a tener esta intención en los pensamientos fue el enemigo de nuestra alma. Hermano, y la palabra dice que todo lo que Dios creó lo hizo ¿cómo? Bueno. Era bueno. Cuando Dios creó todo, Dios lo creó bueno. Pero el enemigo de nuestra alma corrompió eso, hermano. Corrompió eso. Así que nosotros tenemos que darnos cuenta cómo nosotros estamos viviendo hoy a nuestro Señor. Por eso yo quiero hablarles en esta tarde de las obras de los hombres. Hermano, este tema es extenso, pero yo quisiera tocar dos puntos, voy a decirlo así, o dos obras de los hombres. Y es que mire lo que dice la palabra ahí en Salmos 17:4. En cuanto a las obras de los hombres, oiga esto, por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos. ¿Por el qué? Por la palabra de los labios de nuestro Creador. O sea, por la palabra de Dios, nosotros tenemos que ser, como dice su palabra, valga la redundancia, nuevas criaturas. Nosotros tenemos que ir siendo transformados, ir siendo cambiados, ir siendo renovados a llegar a la estatura del varón perfecto, a alcanzar ese nivel que Dios quiere que nosotros alcancemos. En cuanto a las obras de los hombres, por la palabra de tus labios yo me he guardado de la senda de los violentos. Hermano, es que cuando el hombre comienza a apartarse de Dios, comienza a hacer violencia. Porque Dios ha dejado estatutos, Dios ha dejado mandamientos, Dios ha dejado su palabra. Pero cuando el hombre comienza a irse por el lado equivocado, él comienza a violentar la palabra. Él comienza a decir, yo no necesito a Dios, yo no creo en esto, yo no creo en aquello, yo no creo en esta parte de la palabra que me habla. Hermano, entonces ahí entramos nosotros en una violencia, hacer violencia en contra de nuestro Dios. Mas aquí el salmista dice que por la palabra, o sea, aquella palabra, aquel rema, aquella revelación que venía de parte de Dios a su vida, dice que él decidió apartarse de la senda de los violentos. Usted dirá, hermano, bueno, pero ya nosotros como creyentes, tal vez esto no aplica para nosotros. Déjeme decirle que sí, porque como le decía yo al principio, lo que pasa es que nosotros seguimos en esta humanidad. Continuamos en medio de este mundo pecador. El salmista era un hombre, dice la palabra, conforme al corazón de Dios. Pero usted sabe que también aún el salmista que tenía ese corazón pecó delante del Señor. E hizo violencia, e hizo maldad. Pecó
creó con la misma imagen de nuestro Dios, con su hermano. Mire cómo lee esta versión. Respecto a las acciones humanas. Ok, entonces, pongamos atención. ¿Cuáles son las obras? ¿Cuáles son las obras? Las acciones. Las acciones. Las obras, o sea, lo que nosotros practicamos diariamente. Lo que nosotros hacemos diariamente. Entonces, las obras vienen a ser las acciones humanas. O sea, lo que nosotros diariamente practicamos vienen a ser las obras, ya sea conforme al agrado de Dios o conforme al agrado del enemigo. Estas vienen a ser las obras de los hombres. El salmista leía, según dicen los estudiadores, que cuando él dijo estas palabras, él se encontraba en medio de aquella persecución que el rey Saúl le hacía. Saúl en ese tiempo era el ungido del Señor, era el ungido de Jehová. Ya David también había sido llamado, ya David también había sido ungido por parte del profeta Samuel, guiado por el Señor, pero todavía no había llegado su tiempo. Amén. Pero vemos en el accionar del que cuando él tiene la oportunidad de hacerle mal al rey Saúl, dijo: no, Dios me libre de tocar al ungido de Jehová. Entonces aquí el rey David, se detuvo de hacer una acción de los hombres que no conocen a Dios. Amén. Entonces, las obras son acciones que el hombre decide hacer o practicar en su diario vivir, o que se vuelven parte de lo que él es. Esas son las obras, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros practicamos, lo que se ha hecho parte de nuestro diario vivir. Y aquí es lo que yo quisiera que nosotros le pusiéramos atención, porque aunque estemos perseverando, aunque hemos sido alcanzados por el Señor, hay acciones, hay actitudes, hay prácticas dentro de nosotros que no son agradables al Señor. Y Dios quiere en esta tarde que nosotros, amén, salgamos bendecidos, salgamos, amén, instruidos, y que el Señor haga una obra especial en nuestra vida para que nosotros vayamos siendo transformados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque mire, hermano, honestamente que desde el principio esta era la intención del Señor. Mire lo que lee la palabra en Efesios 2:10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Creados para buenas obras, o sea, para eso nos alcanzó el Señor. Para eso nos creó el Señor. Es que cuando nosotros volvemos nuestra mirada al principio y miramos el jardín del Edén, cuando el hombre fue creado, Dios no tenía que crear al hombre. Pero le dio la oportunidad de ser hecho, de ser creado, y lo puso en un lugar especial, lo puso en un jardín, amén, donde tenía todo. Pero vemos que la intención del hombre cambió. Entonces la palabra nos dice que nosotros somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Oiga esto, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Ya no las obras de los hombres que no conocen de Dios, sino que las obras que Dios dispuso de antemano para que aquellos que hayamos sido hechos alcanzados por nuestro Salvador, las practiquemos. Entonces, yo quisiera hablarte en esta tarde dos obras de los hombres, y que nosotros meditemos en ellas, y que el Espíritu Santo nos ayude para nosotros poder comprenderlas y poder apartarnos de todo aquello que pudiéramos nosotros estar practicando y que son obras de los hombres y que no agradan a Dios. Dice la palabra ahí en Salmo 141:4: no dejes que mi corazón se incline a nada malo, para practicar obras, ¿qué? Obras impías.
Entonces, una de las obras de los hombres es la impiedad. Son obras impías. Obras impías. Con los hombres que dice que hacen iniquidad y no me dejes comer de sus manjares. Mire, cuando nosotros indagamos un poco en la palabra y leemos ahí, y no me dejes comer de sus manjares, eso me da a mí entender que hay un deleite cuando se practica las obras impías. Cuando hay una práctica no agradable al Señor, se convierte en una obra impía, obra de los hombres, obras impías, pero que su final es que haya un deleite en aquel que las hace, en aquel que las practica. Mas la palabra nos decía anteriormente que nosotros no fuimos hechos para practicar obras impías. Nosotros fuimos hechos, creados en Cristo para practicar buenas obras. Entonces, hermano, si por ahí nos ha alcanzado una impiedad, nos ha alcanzado una obra de los hombres como es la obra impía, nosotros tenemos que pedirle al Señor en esta noche que seamos libres. Que seamos libres de toda impiedad. Que seamos libres de toda práctica que conlleva impiedad. Que no haya un deleite en nosotros, mi hermano, porque el pecado nos puede alcanzar. Sí, somos conscientes de eso, hemos sido enseñados de eso. El pecado nos puede alcanzar, pero es distinto a que nosotros busquemos el pecado. Porque ahí nosotros pudiéramos caer en impiedad. Miren lo que dice la impiedad, o uno de los significados de la impiedad. El ser impío es lo opuesto a la piedad, a la reverencia debida a Dios. Es una actitud rebelde que se opone a la sujeción y al conocimiento de Dios de una manera consciente. O sea que el impío es consciente de que no quiere agradar a Dios. Entonces, cuando nosotros como hombres, como cristianos, practicamos obras impías, nosotros pudiéramos estar cayendo en un problema serio delante del Señor. Porque dice, en contra de lo que se le debe como creador, nosotros le debemos honra, adoración, alabanza, agradecimiento, cántico nuevo a nuestro creador, a nuestro hacedor. Y eso debe de estar de continuo en nuestra vida. Nosotros debemos, como decía anteriormente, ir nosotros llegando a esa estatura, la cual haya un deleite en agradar a Dios y no en practicar obras impías y no en practicar obras de impiedad. Porque, hermano, hay una consecuencia, hay una recompensa por las obras, ya sea las que hagamos buenas o malas. Va a venir la recompensa. Viene la recompensa por causa de las obras. Si nosotros hacemos obras buenas, viene una recompensa de parte del Señor. Si nosotros hacemos obras malas, desagradables delante del Señor, vendrá la recompensa también. Y la recompensa de las obras malas, pues, tristemente van a ser duras, difíciles. Pero mire, esta es una actitud del impío, de obras de impiedad. Es una actitud rebelde que se opone a la sujeción y al conocimiento de Dios. Esto es triste, hermano, porque oponerse al conocimiento de Dios, oponerse al conocimiento del Creador, verdaderamente es ya tener una mente retorcida, ya tener una mente corrompida. Pero aún así, dice la palabra, hermano, en el libro de Romanos, que Dios murió por el impío, que Dios murió por el impío, que Dios no quiere, amén, la muerte del impío, sino que Él quiere que todos vengamos, amén, a su conocimiento. Entonces, que el Señor nos ayude y nos libre de practicar obras impías. Miren lo que dice la palabra ahí en Salmos 10:4. El impío, en la altivez de su rostro, no busca a Dios. Todo su pensamiento es, no hay Dios. No, pero ustedes siguen creyendo en eso. Ustedes siguen pensando que Dios va a venir. Ustedes siguen creyendo que va a suceder el arrebatamiento. No, hombre, eso no va a suceder. Ni esperen eso, ni anden ya, no estén perdiendo su tiempo viniendo a los cultos los días martes o los días sábados. Sí, porque así puede llegar el pensamiento de una obra impía.
El impío va a poner esos pensamientos o va a tratar de poner esos pensamientos en la mente. Es decir, hombre, estás perdiendo tu tiempo vos los martes. Estás perdiendo tu tiempo vos los sábados. ¿Qué estás haciendo en ese lugar, hombre? Si solo 3 pelones hay ahí. Esa es una obra de impiedad. Y nosotros, hermanos, por la ayuda del Espíritu Santo, por la ayuda de la palabra, como decía el salmista en Salmo 17:4, que por los labios de la boca de nuestro Señor, dice que nosotros vamos a ser apartados de los actos violentos, de la violencia. Pero mire, esta es la manera de pensar del impío, que hay orgullo en su corazón, que se cree más sabio que Dios. Por algún momento dado en la palabra leemos a Job argumentando con el Señor, pero después el Señor lo agarra y le dice, ¿dónde estabas tú? Bueno, ya hablaste tú, le dice el Señor, ahora escúchame a mí. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé la tierra? Y le empieza el Señor a decirme todas las cosas que el Señor creó, que el Señor hizo. Y yo creo que, hermano, esto es lo que el salmista comprendió. Que por las palabras de la boca del Señor, hermano, el Señor le permitía al salmista poder comprender la grandeza de su majestad en lo creado. Y el salmista así le componía canciones, le componía alabanza, había una adoración continua en su corazón. Amén. Pero aquel hombre impío dice, alza su rostro, alza su mirada y dice, no, hombre, no hay Dios. Esto, lo que ustedes ven o lo que nuestros ojos ven, sucedió del Big Bang, de aquello que se creó en el universo, amén, ese choque de estrellas y de cuestiones, ¿verdad? Que muchos hablan, ¿verdad? Amén. Pero verdaderamente sabemos que no es así, que por los labios, por la palabra de los labios de nuestro Creador, nosotros entendemos que sí hay un Dios todopoderoso. Hermano, y que nosotros debemos de desechar todo pensamiento de altivez, todo pensamiento de orgullo que nos pueda llevar a la impiedad. Y que no haya en nuestra boca el pensar o decir no hay Dios. Nunca demos lugar a eso, hermano, porque a veces la humanidad, como decía, los jóvenes hoy en día se mueven en las universidades, en las escuelas, que les meten, los adoctrinan para apartarse de Dios. Los adoctrinan para dejar de creer en ese Dios todopoderoso. Mas nosotros tenemos la palabra, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la revelación del Dios todopoderoso para que nosotros entendamos en nuestro ser integral que sí hay un ser creador, que sí hay un Dios y que toda impiedad debe de salir de nuestras vidas. Amén. Dice Salmo 36:1, la transgresión habla al impío dentro de su corazón. Mire, es impuesta en el corazón del impío por parte del enemigo que cambia la intención de su corazón. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Le quita el temor de Dios delante de sus ojos. Entonces el impío comienza a actuar de una manera egoísta, de una manera insensata, de una manera en la cual pone a Dios de un lado o lo hace ver como nada. Pero hermano, ¿qué es lo que hay aquí? Hay una transgresión, hay un accionar, hay una actitud que viene de parte de aquel que se opone a nuestro Creador, al padre de mentira, para que el hombre crea esto, que no hay temor de Dios delante de sus ojos, que quite su mirada de nuestro Señor Jesucristo. Mas la palabra de nosotros dice, puesto los ojos en Jesús, que nosotros pongamos nuestra mirada en aquel que venció en la cruz del Calvario, en aquel que se entregó por amor a nosotros. ¿Todo bien hasta aquí? ¿O hay alguna pregunta, algún comentario? ¿Estamos entendiendo? Sí. Que la impiedad no tiene que tener lugar en nuestro corazón. Que la impiedad no tiene que ser parte de nuestra vida. Y usted me podrá decir, ¿verdad? Como decía anteriormente, hermano Carlos, pero si yo ya fui alcanzado por nuestro Señor Jesucristo, ya yo fui bautizado, ya yo confesé con mi boca. Sí, hermano, sí, y lo creemos y lo creo, que usted el Señor está obrando en su vida, que el Señor está obrando en mi vida. Pero desgraciadamente, como yo lo decía, hay acciones, hay actitudes dentro de nosotros que todavía necesitan ser transformadas, que todavía necesitan ser cambiadas, y que nosotros no debemos darle lugar a la impiedad.
Dice Proverbios 6, hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Aquel hermano que ha sido justificado por el Señor en su misericordia, vienen las bendiciones de Dios sobre su vida. Aquí es cuando el ser humano, el creyente, el hombre tiene que marcar una diferencia en el entender, en el hacer una convicción con la ayuda de la palabra, la ayuda del Espíritu Santo para vivir en justicia. Porque, hermano, la violencia cubrirá la boca de los impíos. Lo que sale de nuestra boca, ¿dónde llega primero? A nuestro corazón. Porque la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia de lo que hay en nuestro corazón habla la boca. Entonces, hermano, eso es lo que pasa en la vida del impío. En su corazón hay violencia, en su corazón hay maldad, en su corazón está el pensamiento de que puede practicar cosas que no son agradables a Dios, pensando, hermano, porque mire, esto es tremendo, puede llegar el pensamiento de que, bueno, pido misericordia, pido perdón al Señor. Voy a fallar de esta manera y voy a pedir misericordia. Sé que Dios es un Dios misericordioso. Esto haciendo, puesto en la mente del hombre por la transgresión, como mirábamos anteriormente. Por la transgresión podemos entenderla, es aquella que ya no agrada al Señor, no agrada a nuestro Creador. Y esto es lo que va a haber en la boca del impío: violencia, violencia. Lo que va a promover es, hagamos esto, hagamos aquello, hagamos que al hermano tal vez no le haya bien o hablemos mal de aquel hermano para que no le den el trabajo. Esto, hermano, es hacer violencia. Eso es hacer violencia y eso es obras impías. Obras impías. A veces nosotros, sin darnos cuenta, practicamos desde pequeños. Por eso decía la palabra al principio, ¿va? Que el corazón del hombre desde juventud es malo, es malo. Yo me acuerdo allá en mi aldea, ahí en mi barrio donde vivía, ¿verdad? Pues había un grupo de amigos, y cuando llegaba un nuevo allá a la aldea, en las noches nos íbamos a poner en una calle, y cuando él iba en bicicleta, el nuevo, entonces poníamos en Guatemala le dicen pita. En Honduras le decimos una cabulla, como un mecate. Entonces, cuando aquel iba en la bicicleta, uno nos poníamos de aquel lado, a un lado de la calle, y el otro al otro lado. Entonces, cuando venía aquel a la bicicleta, lo jalábamos para que aquel se volteara y caera. Era una obra de maldad. Era una obra no agradable delante de los ojos. Y éramos pequeños, éramos niños. Éramos hipotes, decimos en Honduras, patojos, dicen en Guatemala. Amén. Pero es que desde la juventud dice que el corazón del hombre es malo. Pero, hermano, bendito sea el Señor que nos ha alcanzado y que ahora nos permite conocer su palabra. Nos permite ir siendo transformados por las palabras de la boca de nuestro Dios. Tito 2:12 dice: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos sobria, justa y piadosamente en el mundo presente. Me impacta esta palabra porque habla del mundo presente. Sabemos que nosotros continuamos en este mundo, continuamos en esta condición de hombre, de pecado. Pero dice que aunque nosotros estemos en este mundo presente, que nosotros renunciemos a la impiedad, que renunciemos nosotros a la práctica aún de aquellos que se dicen cristianos, pero que no viven conforme al agrado del Señor. Que nosotros renunciemos a esas prácticas, que nosotros renunciemos a las pasiones mundanas, y que vivamos sobria, justa y piadosamente en el mundo presente. Porque nosotros aquí en este mundo presente estamos siendo, digamos que preparados para el siglo venidero. Estamos siendo preparados en este mundo presente, preparados para lo que Dios tiene para aquellos que han creído en Él. Amén. Entonces es necesario que nosotros renunciemos a toda obra impía. Es necesario que nosotros renunciemos a toda impiedad.
Porque mire lo que dice 2 de Pedro 3:7. Pero los cielos, y la tierra actuales están reservados por la palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. O sea que viene un día, viene un tiempo en el cual los impíos van a ser destruidos. Viene un día, viene y se acerca ese día a pasos agigantados. Es aquí cuando el impío, es aquí cuando aquel que no conoce de Cristo, es aquí cuando aquel que como creyente pudiéramos estar practicando obras impías. El llamado es que viene un día en el cual el impío va a ser destruido si no se aparta de las obras que está practicando. Este es el llamado para nosotros, iglesia, que nosotros vayamos siendo renovados, vayamos siendo restaurados, vayamos siendo limpiados, vayamos siendo capacitados para alcanzar la estatura que Dios quiere que nosotros alcancemos. El Señor nos llama en esta tarde para que nosotros no seamos destruidos con los impíos, porque viene el día, como dice su palabra, amén, que la tierra y los cielos actuales están reservados. Oigan, están reservados, o sea, ya hay un tiempo estipulado, ya hay un día estipulado que eso se cumple, y la destrucción del impío también viene. Es por eso que nosotros debemos, como decía la palabra, renunciemos a toda impiedad, renunciemos a toda práctica de impiedad, porque verdaderamente hermano, cuando meditamos, no es necesario que nos vayamos tan lejos ni que miramos para el lado derecho, sino que nos miremos a nosotros mismos. Las obras que hicimos durante el día. Cómo tratamos a nuestros hijos. Cómo tratamos al compañero de trabajo. Cómo tratamos tal vez a aquel que está en autoridad sobre nosotros. Cómo tratamos al prójimo. Verdaderamente que esto debería de tocar nuestro corazón y pedir misericordia al Señor. Que seamos conscientes que el Señor nos ayude verdaderamente, que el Señor nos ayude, hermano, porque no queremos quedarnos cuando suene la trompeta. No queremos quedarnos cuando suene la trompeta. Nosotros queremos irnos con Cristo. Es por eso que nosotros tenemos que dejar toda obra de impiedad. Entonces, hermano, esta otra obra de los hombres, la cual vamos a indagar un poquito, es las obras de maldad. Ya hablamos un poco de las obras impías. Ahora quiero que meditemos un poco en lo que es las obras de maldad. Y dice la palabra ahí en Jeremías 4:4. Circuncidaos para el Señor. O sea, limpiados para el Señor. O sea, consagrense para el Señor. Y quitar los prepucios de vuestros corazones. O sea, quitar el pecado de vuestros corazones. Hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. Hombres del mundo. Aquellos que somos parte de la iglesia de Cristo. Este es el llamado para nosotros. No sea que mi furor, dice, salga como fuego y arda. Y no haya quien lo apague. A causa de la maldad de vuestras obras. A causa de la maldad de vuestras obras pudiera venir sobre nosotros, sobre la humanidad, viene. Sobre nosotros pudiera venir la iglesia de Cristo. Si nosotros continuamos o practicamos obras de maldad, puede venir ese fuego que arde y no haya quien lo apague. Entonces, hermano, no practiquemos obras de maldad. Primera de Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Pero de quién era Caín? Del maligno. Caín era del maligno. Ya digamos que prácticamente Caín había caído de la gracia. Caín se había apartado de Dios. Caín había seguido su camino. Caín había resuelto no agradar al Señor. Y la palabra lo llama que era hijo del maligno. Y mire qué fue lo que hizo.
al cometer ese acto de suicidio que hizo, no de suicidio, perdón, de asesinato. ¿Qué fue lo que hizo? Sí, pero ¿cómo se le llama eso? Obras de maldad. Pero acuérdense lo que decía la palabra cuando comenzamos, en Salmos 17:4. Sí, no, pero decía la palabra que el Señor nos librara de violencia, de los hombres que hacen violencia, de los hombres violentos. Entonces, Caín aquí lo que hizo fue violencia, violentó a su hermano, quitándole la vida. Pero mire entonces, ¿de quién vienen las obras malas? Del maligno. Entonces, iglesia, hermano, cuando en nosotros hay prácticas de obras de maldad, son guiadas por partes del maligno. Y la palabra nos llama que no tiene que haber dentro de nosotros obras de maldad. No tiene que haber dentro de nosotros obras, amén, del maligno. Sino que nosotros seamos hechos justos en Cristo Jesús. Nosotros fuimos hechos justos en Cristo Jesús. Amén. Y que el enemigo nada tiene en nosotros. Así que el llamado a nosotros en esta tarde es que nosotros podamos darnos cuenta si hay en medio de nosotros obras de maldad y que nosotros las pongamos delante del Señor, que nosotros dejemos de practicar, si lo estamos haciendo, las obras de maldad, porque las obras de maldad son del maligno, son del maligno. Colosenses 1:21 dice: y aunque vosotros antes estabais alejados y eras de ánimo hostil, ocupados ¿en qué? En obras de maldad. ¿Se acuerda el testimonio que le acabo de contar? Unos jovencitos, unos niños de 8 o 9 añitos. Amén. Pudiera ser algo divertido, pero verdaderamente pudiera también haberle causado a este otro niño, a este otro joven, un golpe que tal vez lo marcara por el resto de su vida. Un golpe en el cual él perdiera tal vez un ojo, un golpe en el cual su mano, su pie fuese quebrado y iba a ser marcado, tal vez por el resto de su vida. ¿Por qué? Porque hay en el ser humano un ánimo hostil, y esto era lo que había antes en nosotros, no ahora, porque el Señor nos ha alcanzado, el Señor ha tenido misericordia de nosotros y Él está obrando en nosotros. Así que nosotros, hermanos, debemos de deshacernos de toda obra de maldad. Nosotros tenemos que comprender esto y desechar toda hostilidad y no dar lugar a las obras de los hombres que nos lleven a hacer obras malas o malas obras. Este es el llamado de parte del Señor para su iglesia. Zacarías 1:4. No seas como vuestros padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero no me escucharon ni me hicieron caso, declara el Señor. Es que mire, esta es la condición y el accionar de las obras de los hombres. Aquellos que no tienen un temor de Dios. Aquellos que han dejado a Dios a un lado y han buscado sus propias sendas, han buscado sus propios caminos. Amén. La palabra viene, la palabra llega, hermano. Se nos está predicando, se nos está enseñando, se nos está instruyendo. Pero si nosotros hacemos caso omiso a la palabra, nosotros estamos diciendo prácticamente a Dios: no te queremos escuchar. No quiero dejar de practicar las obras de maldad. Mas el Señor en su misericordia nos llama, hermanos, que dejemos nuestros malos caminos, que dejemos de practicar malas obras. Porque mire, hermano, delante del Señor nada pasa desapercibido. Nada pasa desapercibido. Viene a mi mente la acción del rey David. Un hombre que tenía una posición, un hombre que tenía gloria terrenal, un hombre que tenía riquezas, un hombre que prácticamente lo tenía todo. Pero
hermano, él fue movido a practicar una obra de maldad en contra de su prójimo. Fue movido incluso al asesinato, a ser partícipe de un asesinato. Y a veces al ser humano a nosotros pudiera llegar el pensamiento, bueno, es un pecadillo, no va a pasar a más. Pero lo que pasa es que delante del Señor, pecado es pecado. La obra que nosotros hagamos está siempre delante del Señor, y dice la palabra que yo conozco sus obras, que Él conoce todo nuestro diario vivir. Y aquí debería de venir a nosotros un temor reverente, un temor en el cual nosotros quisiéramos apartarnos de todo aquello que no agrada al Señor. ¿Por qué? Porque llegará el tiempo de juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Oiga, esto es tremendo. Porque aquellos que están haciendo obras buenas van a ver la misericordia del Señor. Pero aquellos que estén practicando obras de los hombres, obras de iniquidad, obras de maldad, verán la gloria de Dios, pero en juicio. En juicio. Entonces este es el llamado, iglesia. Esta es la palabra para nosotros. Que el Señor nos ayude y traiga el entendimiento, traiga la comprensión, para que nosotros nos vayamos apartando de las obras de los hombres. Isaías 3:10 dice: decid a los justos que les irá bien. Dile al justo Que le irá bien. amén, dice la palabra. Decid a los justos que le irá bien, porque el fruto de sus obras comerán. Aquí es donde entra lo que hemos estado hablando. Las obras justas traerán su recompensa de misericordia, pero las obras injustas traerán la recompensa de juicio y castigo. Pero decirle al justo que le irá bien, decirnos a nosotros mismos, nos irá bien, porque nosotros hemos sido justificados en Cristo. Solamente hay que tratar y esforzarnos de caminar en lo que a Dios le agrada, para que venga sobre nosotros esa recompensa de bendición a nuestra vida. Porque miren lo que dice ahí en el versículo 11: ay del impío, le irá mal, porque lo que él merece se le hará. O sea, todas las obras que el hombre practique de impiedad le traerán repercusión. Todo lo que él siempre le va a traer, el impío va a cosechar. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Ay del impío, le irá mal, porque lo que él merece se le hará. Hermano, que el Señor nos lleve a entender en nuestro diario vivir las obras impías, las obras de maldad, las obras de los hombres y las obras que le agradan a Dios, para que nosotros andemos en una manera de vida que le agrade a Dios. Termino con esto: mas vosotros esforzaos y no desmayéis. ¿Por qué? Porque hay recompensa por vuestra obra. Hay recompensa por vuestra obra. Tal vez el hombre no reconocerá tu esfuerzo. Tal vez el hombre no mirará tu dedicación. Tal vez el hombre no mirará, amén, que tú dejas de hacer algunas cosas para hacer lo que es correcto. Tal vez el hombre no mirará, el hombre impío, el hombre que practica el mal, no mirará lo que Dios está obrando en tu vida. Amén. No mirará, pero aquel que está en los cielos, Él sabe lo que está trabajando. Y Él sigue obrando en nosotros. Él sigue obrando porque Él ya no nos mira igual. Él a través de Cristo nos mira con ojos de amor. Nos mira con ojos de misericordia. Tal vez el hombre no nos mirará de esa manera, pero delante de aquel que es justo, de aquel que es verdadero, nosotros vamos siendo transformados, y conforme nosotros practiquemos, amén, lo que a Él le agrada, su palabra nos dice que viene recompensa por la obra que nosotros hagamos. Aquí está delante de nosotros qué obra queremos practicar. Obras de los hombres, que son las obras impías, las obras de maldad, o queremos agradar al Señor practicando obras
que le agradan al Señor. Ponte de pie, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a pedirle al Señor en esta tarde que ministre en nuestros corazones, que nos bendiga, y le damos gracias al Señor porque nos permite llegar a los hogares a través de los medios, y bendecimos la vida de todos aquellos que van a escuchar esta palabra. Que el Señor te bendiga, que el Señor te multiplique.